Muy buenas tardes, queridos hermanos. Me han hecho esta pregunta, hermano Arcángel. ¿Por qué es tan grave la brujería? ¿Qué significa eso? ¿Por qué la palabra de Dios lo prohíbe? ¿Y por qué la iglesia insiste tanto en no asistir a eso? Bueno, por varias razones. Escuchemos una. Veamos aquí la palabra de Dios en Levítico 19, versículo 31. Dice así: no practiquen el espiritismo, ni consulten a los adivinos o los brujos o hechiceros, pues se harían impuros, pues yo soy Yahvé. Se harían impuros por esto, pues yo soy Yahvé. Observen bien, aquí en Levíticos 19:31 está diciendo que no practiquemos eso, que no vayamos a eso porque nos vamos a manchar el alma, como el que mata a otro, como el que cae en adulterio, como el que roba, como el que hace daño injustamente, se mancha el alma. Asimismo, el que va a la brujería se está dañando, se está haciendo impuro. Y una de las consecuencias las vamos a ver más adelante. Pero escuchemos ahora en el mandato de Dios, Deuteronomio 18:9. Dice así: este es un consejo que le da Dios por medio de Moisés a todo el pueblo de Israel. Y hoy nos lo dice a nosotros, a través de su bendita palabra, porque esto quedó como orientación para el pueblo en lo futuro. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imite las malas acciones de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que no se halle nadie que practique la adivinación, o sea, divino, ni nadie que consulte a los astros, ni nadie que consulte a los hechiceros, que no se haya nadie que practique encantamientos o que consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o a quien pregunte por los muertos, porque Yahvé vuestro Dios aborrece todas estas cosas y prácticas, y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti a esos pueblos. Tú, en cambio, te portarás bien con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos. Pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Él te reserva un profeta como yo, que se levanta en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Observemos aquí el profeta Moisés orientando al pueblo. Y vamos a ver aquí varias cositas. Observemos en esta palabra lo siguiente. Vámonos detalladamente por parte. El capítulo 18 es extraordinario la enseñanza, así como el capítulo 19, pero veamos aquí en el capítulo 18, versículo 9, dice: el Señor está aconsejando al pueblo: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé vuestro Dios te da. Recuerden que el pueblo viene peregrino, nómada, en el desierto, y están pasando el éxodo, el desierto, las pruebas, las tribulaciones. Y recuerden que pasan 40 años, precisamente por su desobediencia, por su rebeldía. Pero aquí el Señor está diciendo: cuando haya entrado a la tierra que Yahvé tu Dios te da, es la tierra que emana leche, cuajada y miel, la tierra de Canaán, que es ahora la tierra de Israel, Palestina. Le dice que no se halle a nadie, ponle cuidado. Dice: y no se halle a nadie en medio de ti que haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego. Son los que le hacen esas velaciones, ese montón de velones, velas, hogueras de candela, y ahí colocan al niño, a la mujer, a la persona, a la pareja, y le hacen esas velaciones. Eso le desagrada a Dios. Eso trae contaminación y pacto con Satanás. Y eso tiene después unas consecuencias. Muchos de esos después viven todo el tiempo enfermos, caen en ruina o se endemonian. Demonios, porque le abren las puertas al enemigo, al ocultismo y al mal, y por lo tanto se van a dañar. Alguien me preguntó: ¿pero qué tan grave es ir a esos brujos? Le dije: métele la mano al fuego, a ver si el fuego no te quema. Claro que te va a quemar. Asimismo, el que va a eso se va a contaminar, y va a traer contaminación y maldición a su economía, a su rebaño, a sus hijos, a su familia, a su hogar. Está comprobado que una de las consecuencias que trae la brujería es la destrucción de los matrimonios. Como son sagrados, santos matrimonios, casi generalmente las familias que consultan a los brujos, si no se confiesan, si no se arrepienten y no piden perdón,
de Dios y no escuchan su palabra, entonces después terminan destruyendo su hogar. Esa es una de las consecuencias. Hay muchas más que ya las vamos a ver. Tenemos otra palabra. Que no se haya a ninguno entre ustedes que practique la adivinación o que sean adivinos. Ustedes recuerdan que el demonio adivina. Dios no adivina porque Dios lo sabe todo. Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo hace millones de años, ahora y durante millones de años. Por tanto, si Dios lo sabe todo, por eso le decimos, Dios es el eterno omnipresente, porque es el único ser que está en todas partes al mismo tiempo. Dios es el omnipotente. ¿Por qué? Porque es el único ser que todo lo puede. Si algo no pudiera hacer Dios, por eso dejaría de ser Dios. Y es el omnisiempre, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso Él es el Todopoderoso. Él es infinito, o sea, que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Nosotros somos finitos, o sea, limitados. Dependemos del aire para sobrevivir. Dios no. Dependemos del agua para sobrevivir. Dios no. Nosotros somos dependientes. Dios no es dependiente. Nosotros dependemos del día para ver. Dios no. Dios lo ve todo. Hasta la noche es tan clara como el día para Dios. Los ojos de Dios, dice la palabra, que es 1000 veces más claro que el sol. Entonces Dios lo sabe todo. Por eso, nosotros no tenemos nada que envidiar al adivinismo, al ocultismo, al ocultismo del pecado. En este caso, a la adivinación. No, porque al ir allá nos manchamos, se mancha nuestra vida, se mancha nuestra salud, se mancha nuestra economía, se mancha nuestra convivencia, nos hacemos impuros, o sea, nos dañamos. Dios por eso quiere que no vayamos a eso porque nos estamos contaminando, porque nosotros somos hijos de la luz. ¿Qué tenemos que envidiar a las tinieblas? Nosotros somos hijos del perfume agradable que es Dios, como la bella naturaleza. Bueno, ¿por qué tenemos que ir a la podredumbre, a la putrefacción? Dios es el agua viva, la fuente de agua viva que nos lava, nos purifica, así como lo ha hecho en el bautizo, y nos da el agua para sobrevivir. ¿Por qué tenemos que envidiar los pozos éticos? ¿Por qué tenemos que ir a las cloacas? ¿Por qué tenemos que ir a la pudredumbre o las aguas contaminadas? No hay necesidad de eso. Por eso es que Dios nos está pidiendo que no vayamos a esto porque nos vamos a contaminar. Sigue diciendo, que no se halle en medio de ti a nadie que consulte a los astros. Y discúlpeme, hermanos, los que les gusta escuchar a los astrólogos o ver la astrología. Eso no es nada bueno, eso es una rama del satanismo, aunque digan que no. Y de la parapsicología, que es el nombre nuevo que le dan ahorita científicamente, para no decir brujería, como la iglesia los ataca, como nosotros les predicamos en las misiones, que eso no está bien, en los retiros, en los sacerdotes, en la Santa Misa, donde quiera que vayamos les decimos, eso no está bien, eso está mal, arrepiéntese, cambie de eso, y siempre va a haber ese martillito allí golpeándole. Entonces ya no le quitaron el nombre de brujería y le quitan el nombre de brujos y le ponen el nombre de parapsicología. O sea, una manera como para parafrasear y para disfrazar. Porque el demonio, en el fondo, es el mono de Dios. Él busca la forma de remedar o de imitar a Dios. Si Dios sana a los enfermos a través de la oración, pues el demonio usa a los brujos. Si Dios hace la obra a través de un sacerdote exorcista, liberando, también quieren los brujos y los hechiceros hacer liberaciones, porque se está copiando, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada que envidiar a eso, porque en la iglesia lo tenemos todo en abundancia. Como dice el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo triste es que Dios, habiendo venido para darnos vida y vida en abundancia, no lo conozcamos, no conozcamos a Jesucristo y no sepamos sus bendiciones y sus regalos. No saber que Él está vivo y resucitado y glorioso y que todo lo sabe y todo lo puede. Y perder la fuente de la gracia, de la vida, e irnos tras la muerte. Ahí está otro de los errores. Vean, sigue diciendo, que no haya nadie que consulte a los astros. La astrología, que usted qué signo es, signo Piscis, signo Virgo, signo Venus. Nosotros no somos de ningún signo. La gente me pregunta, hermano Arcángel, por ahí usted me pregunta, hermano, ¿y usted qué signo es? Yo le digo, mire, este es el signo mío, la Santa Cruz. Este es el símbolo mío.
Porque yo el día que muera no le voy a dar cuentas a un astro, le voy a dar cuentas a esa Dios, a Jesucristo es el que le voy a dar cuenta. Pierden el tiempo todos aquellos que se quedan mirando la astrología, a ver qué signo hay, a ver qué suerte hay, vístese así, póngase la ropa así. Eso es supersticioso, porque en vez de poner la confianza en el Todopoderoso, la colocan en cosas, en criaturas, en objetos, en trapos. Dígame el que pone la fe en trapos, el que pone la fe en el calzoncillo. Póngase los calzoncillos al revés para que no le vaya a ir mal. Póngase la ropa a tal color, porque si no le va a ir mal. No te cases el martes ni te embarques, porque ni tu cásate aparte porque le va a ir mal. ¿Quién dijo que un día, el martes, el lunes, el domingo es como todos los días? Nosotros no tenemos nada que envidiarle al ocultismo y en este caso a la astrología. ¿Por qué? Porque nosotros no somos personas creados por un astro, somos creados por el Creador, por el Todopoderoso, por el que vive para siempre. Y aquí me van a perdonar los astrólogos, yo sé que se van a sentir mal, pero no está bien lo que están haciendo. Arrepiéntese, cambien, porque esa astrología no le agrada a Dios. Dios lo prohíbe en la palabra, que no se haya a nadie que practique la astrología, que consulte a los astros. A Dios no le agrada. ¿Por qué? Dios no le gusta, porque se van a manchar, se van a contar, porque eso es idolatría, es confiar en signos zodiacales, es confiar en astros, en vez de confiar en el que hizo todos los astros, en el que hizo todas las estrellas, en el que hizo todos los árboles, en el que hizo todas las piedras, en el que hizo el viento y no le dio color, en el que hizo los tiempos, en el que hizo todo el universo, y el que un día a ustedes les va a pedir cuenta. Y ahí se van a dar de cuenta en la mentira en que el diablo los tenía enredados y engañados. Y con ustedes se convierten en cizaña porque van engañando a muchos y perturbándolos y induciéndolos por el camino del mal. Sigue diciendo que no se halle a nadie que practique la hechicería o consulte a los hechiceros, que son los que se consagran a Satanás para practicar brujería, que usan la hechicería de la magia negra, de la magia roja o de la magia blanca. Esos son peor todavía porque se convierten en mulas de Satanás. Se convierten en perros, así lo llama la Biblia, perros hechiceros. ¿Quieren saber dónde está? Escúchenlo. En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, en uno de sus versículos dice, Apocalipsis 22:15, mira lo que dicen. Fuera los perros hechiceros. ¿Vio? Por eso, fuera los perros hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos aquellos que aman y practican la mentira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa gente, si no se arrepiente, no va a ver los ojos de Dios. Les espera la condenación, vivir lejos de Dios para siempre y al llevar fuego a la candela. Yo hablando de esto, me dijo el niño pequeñito que tiene 4 años, Ignacio José, que yo le digo Nachito, me dijo, uy papá, qué fuego terrible les espera a los brujos, a los hechiceros y a los mentirosos. Le dije, por eso hijo, no debes decir mentiras, no debes de consultar a brujos y hechiceros, no debes de ir al ocultismo, porque nosotros nos reserva Dios algo diferente. ¿Qué dice la palabra? A ti, mira lo que dice, el mismo Deuteronomio que estamos leyendo, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Él te reserva un profeta, algo diferente, un profeta como yo, dijo el profeta Moisés. Él los inducirá al camino del bien y la verdad. Y hay de aquel que no escuche su palabra. Yo soy testigo de ese profeta que es Jesucristo, el Señor, el que predicó San Pedro, Hechos 4:12, que sepa toda la casa de Israel y el mundo entero, que para todo pueblo, lengua y nación, no hay otro nombre dado a los hombres, sino el de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda hallar salvación. Es lo que va a decir el capítulo 1 de San Juan. Vino la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque al ir a Cristo, al ir a la luz nos ilumina y nos hace ver en qué errores estamos. Por eso la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu y conmueve, trae lo que se llama en la palabra un redargüimiento, o sea, redarguye, remuerde allí el corazón y hace que el hombre, conche, yo estoy mal, tengo que salir de ahí, no puedo seguir allí. Y entonces se arrepiente, se convierte y empieza el proceso de conversión de su vida, que es toda la vida, porque toda la vida hay que convertir estos ojos, toda la vida hay que convertir esta lengua, toda la vida hay que convertir estas piernas, toda la vida hay que convertir el sexo, toda la vida hay que convertir las manos, hay que convertir los oídos, es un proceso de conversión. Este corazón tan necio
y oscuro, hay que convertirlo a Dios, que aprenda a orar, que aprenda a alabar a Dios, que aprenda a ser agradecido, que aprenda a ser generoso, que aprenda a compartir, a ser popular, a ser una persona honesta, responsable. Eso es un proceso de la vida, un proceso de la vida que a todos nos toca, ir caminando por el camino de la conversión. Pero fíjense que sigue diciendo que no consulten, que no haya nadie que practique la hechicería o que consulte a los hechiceros, porque eso trae graves consecuencias. ¿Quieren escucharla? Escuchen las consecuencias graves. Isaías 8:19. Y en el profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 19, encontramos lo siguiente, mis queridos hermanos, y presten atención, porque lo que va a decir aquí la palabra estremece. Y ojalá que le escuchen todos los brujos, todos los hechiceros, para que se arrepientan y se conviertan. Mira lo que dice, versículo 19. Si les dicen por ahí, consúltenos a los hechiceros, a los espiritistas, a los adivinos o a los brujos que murmuran por los países, respondan, por supuesto que todo pueblo debe consultar a Yahvé su Dios. ¿Acaso consultarás a los muertos por el que vive? La Biblia los llama muertos. Son 2 veces muertos, muertos en el cuerpo por la gracia, no tienen gracia, y muertos en el alma porque les espera la condenación a los brujos. Dice que murmuran por los países, que andan por ahí cuchicheando y murmurando, adivinos, hechiceros, astrólogos, brujos, parapsicólogos, todo eso que es la más rama del satanismo. Mulas de Satanás, como le dice Apocalipsis, perros hechiceros. Nosotros, los cristianos católicos, no tenemos nada que ir. Vaya, en vez de ir a eso, vaya a la Santa Misa. Vaya y confiésese, vaya y comulgue, consulte a un sacerdote, al obispo, que lo ayude, que ore por ti, en vez de estar consultando. Si es que tiene problemas de espiritismo, de demonios, demoníacos, bueno, vaya a un exorcista. Busque la forma, acérquese y escuche la voz del pastor de la iglesia que le está orientando a través del sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Por eso, dice la palabra, ¿acaso consultarás a los muertos por el que vive? ¿Cómo los llama? Muertos ya. A los brujos hechiceros los llama muertos. ¿Consultarás a los muertos por el que vive? No. Y los otros muertos son los que los brujos consultan, que llaman, que hacen embajadas, que hacen cosas de eso. Que esta es materia para los espíritus. No hagan eso. Eso lo prohíbe Dios en la palabra, y si lo hace tendrá serias consecuencias. Y una de las consecuencias son las siguientes. Vuelvan a Yahvé, Dios, en su palabra y su ley, a las declaraciones de la palabra de Dios, con la cual ningún hechicero, adivino, tiene poder. Escuche, contra la palabra de Dios ningún hechicero ni adivino tiene poder. Por eso nosotros tenemos que ir a la ley de Dios, a las cosas sagradas, a escudriñar la palabra de Dios, a orar con la palabra, a cantar sus salmos, a ser agradecidos, a ir a la iglesia, a ir a darle culto y gracias y alabanzas a Dios, a vivir la Santa Misa, a compartir con el pueblo cristiano de Dios, pero que no haya, porque pobre de aquel que no obedece la ley de Dios y la palabra de Dios, contra cual ningún hechicero, ni divino, ni astrólogo tiene poder. Y mira lo que dice, si no haces esto, escuche, andarán vagando por el país. Segundo, amargados y hambrientos. ¿Dónde ve usted un hechicero millonario? Jamás mirará usted un hechicero millonario. Jamás mirará usted a un brujo millonario con una buena casa. Sus casas son arruinadas. ¿Por qué? Precisamente por eso, por andar tras el pecado, por andar en la mentira y el mal. Observen para que vea, ¿dónde encontrará usted un espiritista que sea multimillonario y que va bendecido en todo? No, hermano. No, ¿por qué? Porque él acarrea ruina y desgracia y muerte. Hay demonios de muerte que lo llevan a la ruina hasta quitarle la vida. Y aquellos brujos y hechiceros que quieren salir de ese pecado, prepárense, porque el demonio los va a perseguir para matarlos, para que no lo desenmascare. El demonio los va a atacar terriblemente, como yo he visto varios que se han convertido a las misiones, y cómo los ataca el demonio 1 año, 2 años, persiguiéndolo para matarlo, porque no quiere que lo desenmascare, porque ese es el demonio. El demonio es como el gato, tapa y destapa. Tapa para que usted peque. Y usted va a confesarse, lo tapa, lo enmudece, pero le destapa el mal para que usted caiga en todos esos errores. Y él le coloca la mentira y usted se va tras la mentira y se ciega a la verdad. Ese es el problema. Se ciegas a la verdad y entonces no crees en la palabra. Juan 8, 30, 32. Vendrán a mí, dice el Señor Jesucristo,
vendrán a mí, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay una multitud de esclavos y aquí entran jóvenes que les gusta practicar la tabla ouija, jugar el juego de la zarita. Eso es diabólico, hermanos. Padres, reprendan a sus hijos. Profesores, reprendan a sus hijos. Sacerdotes, reprendan en las parroquias que no consulten a eso, porque nos ha tocado que orar por mucha gente que se ha endemoniado por eso, por consultar a la ouija, por consultar a esos demonios o consultar a lo de la zarita. Y mueren. Hay testimonios de personas aquí en el 12, en Socopó. No nos tocó orar por 17 muchachos que se endemoniaron por el juego de la zarita y 6 de ellos murieron. Allá en Mirí nos tocó orar por otros muchachos, 6 muchachos se endemoniaron, unos de ellos murieron, otros se liberaron. Hermanos, no, es grave que los hijos no practiquen esas cosas porque se manchan y porque el diablo no sabe perdonar. El diablo los odia y los lleva a la muerte y se mueren en pecado mortal por estar consultando a estos brujos, hechiceros o por hacer esos juegos diabólicos que hay. Y ahorita hay muchos juegos diabólicos. Tienen que tener mucho cuidado, hasta en el internet. Tienen que tener cuidado en los teléfonos. ¿Qué estás usando? ¿Cómo estás usando? Pero quiero explicarles esto porque hay muchos jóvenes que están cayendo en nuestro error y no se han dado cuenta. Jóvenes, si ves esto, por favor comuníquetelo, que no está bien, que no practique esa zarita, que no practique esa ouija, que no practique ese espiritismo, que no practique esa astrología, porque eso le va a traer ruina, desgracia y muerte. Sigue diciendo, andarán vagando por el país, vagos. Dice amargados. Mire cómo se ve las personas que practican la hechicería, cómo se vuelven de amargados, o los que van a eso. Hambrientos, miseria, hambre, ruina. Sigue diciendo, se pondrán furiosos por el hambre, como no crecen sus divisas, como no prosperan económicamente, entonces se amargan la vida. Es una consecuencia de haber caído en la brujería, en la hechicería, en la adivinación, en el espiritismo o en los encantamientos. Sigue, vivirán, maldecirán a su rey, a su Dios, maldicen a los presidentes, maldicen a los gobernantes en vez de orar por ellos, maldicen a los alcaldes en vez de orar por ellos, maldicen a los generales en vez de orar por ellos, maldicen a las autoridades, a las autoridades eclesiásticas en vez de orar por ellos. Dice, y maldicen a Dios. Empiezan a insultar y a hablar mal contra Dios, como si Dios fuera el culpable, y la culpa se debe a la falta de escucha. Ser rebeldes y no escuchar la palabra de Dios, porque no apartan tiempo para ir a la Santa Misa, porque no apartan tiempo para ir a un retiro, porque no apartan tiempo para ir a una vigilia, porque no apartan tiempo para ir a la misión, porque no apartan tiempo para ir a un campamento juvenil, porque no apartan tiempo para escuchar a papá, mamá, el catequista, porque no apartan tiempo para escuchar al sacerdote que les está aconsejando, el misionero que los invita a escuchar y a ver la verdad que los hace libres. Sigue diciendo, levantarán sus ojos al cielo, luego mirarán a la tierra y al suelo, y solo encontrarán miseria, oscuridad, angustia, tinieblas y ruina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, encontrarán al mirar al cielo y la tierra y solo van a encontrar oscuridad en su vida. Claro, andan confundidos, sin Dios. Angustia, todos angustiados porque no prosperan, porque les va mal, que será que tienen un maleficio, que será... Y aquí quiero hablarles un poquito a esa gente que consulta a los brujos y que creen en lo que es la superstición. La superstición es esta, creer en cosas en vez de creer en el creador de las cosas. Por ejemplo, el que cree en la mata de sábila. ¿Por qué en vez de poner la confianza en la mata de sábila, no confía en el que hizo todos los árboles y los arbustos del mundo? Pero la ignorancia te lleva a eso, a poner la fe en una mata de sábila y la amarran con la patica para arriba y la hojita para abajo y dura años que se secó. Eso fue porque si un mal cayó, la matica se secó de mata de sábila. No se va a secar si nunca le echas agua. Ahí todo el tiempo. Y segundo, pones la confianza en esa matica, en ese arbustico, porque no confían en que hizo todos los árboles del mundo. La naturaleza tan bella que es. Otros confían en el sello de la bestia, en un casquillo de bestia, una herradura de bestia, que es señal de bestia satánica. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué en vez de confiar en ese pequeño hierro ahí ovalado, por qué no confía en el que hizo todos los minerales, el petróleo, el oro, la plata, la nucita, el que hizo todos los minerales de la tierra? Otros confían en los miaos que les dan los brujos, en las botellas de agua que les dan los brujos. ¿Por qué en vez de confiar en esas botellitas, no confían en el que hizo todas las lluvias, el que hizo las nubes
y el que riega la tierra, el que hizo los ríos y los mares. O sea, ¿por qué no confías en el Todopoderoso, sino confías en la criatura? Entonces te vuelves idólatra, porque te apartas de tu Creador, del Señor, y te vas. La tría es solo para Dios, y al irse tras estas cosas se vuelve idolatría, porque se ha ido, se ha desviado de la realidad, de la verdad. La fe se ha puesto en objetos, en criaturas, en vez de agarrarte del Creador. Lo que decía este santo, San Juan, que decía San Juan de la Cruz: quien ama a criatura se vuelve a criatura. Quien ama a una bestia se vuelve bestia. Quien ama la plata se vuelve peor que la plata. Quien ama objeto se vuelve objeto. No, tú tienes que ir por encima de todas estas cosas, porque Dios te dio inteligencia, te dio sabiduría, te dio capacidad para analizar y ver si eso conviene o no conviene. Y te dio discernimiento y raciocinio para que disciernas bien si esto conviene o no conviene. Por eso, fíjese las maldiciones que dicen ahí, las consecuencias del pecado de la brujería. Amargados, hambrientos, angustiados, miseria, ruina, oscuridad, tinieblas, angustia. ¿Qué es lo que se ve en una persona sin Dios? Eso, una persona sin Dios. Observen un hombre por ahí, de la ciudad, del campo, donde esté, sin Dios. ¿Cómo se ve? Amargado, angustiado, desesperado, preocupado, con un desespero, mucho estrés. Claro, porque no tiene tiempo para Dios, porque no tiene tiempo para relajarse, para escuchar, para obedecer. No tiene tiempo para llenarse de Dios. Si está vacío, y hay de aquellos que quieren llenar esas angustias y esas preocupaciones con la carne. ¿Con qué quiere llenar los vacíos que lleva? Con miche, con el alcoholismo, con la droga, con la prostitución, con las malas juntas. Y lo que hace es beber agua salada para calmar la sed. Más daño se hace. Por eso, hermanos, no debes asistir a la brujería, al espiritismo, porque tiene consecuencias serias. Y escuchen, sigue diciendo el libro de Deuteronomio 18, y vamos en el versículo, en el versículo 11, que no se haya nadie que practique encantamiento, lo que hacían nuestros hermanos aborígenes, nuestros indígenas, que practicaban encantamientos, encantaban lugares, lagunas, ríos, pozos, cerros. Que no se halle nadie que practique eso, porque eso le trae mancha y contaminación al alma. Porque a Dios no le agrada eso, pues. Dios le agrada que camines por el camino bien, por lo real, por lo justo, por lo honesto, por lo que trae luz, vida, paz. No por el ocultismo y la mentira, el engaño y supersticiones. No barras la casa de para afuera porque se va la plata. ¿Quién dijo que la basura trae plata? O la escoba. No cargues el muerto en el carro porque se empava el carro. Entonces los de la funeraria estarían en ruina, que son los que más desean que hayan más muertos para seguir cargando muertos, para más plata que hacer. No vayas que son supersticiones. Que amaneció un pájaro muerto en la casa, una guaitecamino, una lechuza o otro pájaro. Ay, quién sabe quién se va a morir. Caso que la vida depende de los pájaros. Que está cantando un ave en un árbol seco. Vaya en invierno, viene verano, viene desgracia. Que las gallinas están cantando a 10 horas de la noche o a la tarde. ¿Qué desgracia vendrá? No. Las gallinas cantan porque tienen que cantar, como las aves. Ese es su deber ser. Más bien sería triste, sería que nunca canten, que un gallo no cante. Estaría aburrido. Pero tú jamás vas a ver un gallo aburrido, ni va a haber un ave aburrida, ni un perro aburrido. Nosotros los humanos sí nos aburrimos y nos amargamos. Ellos al contrario se levantan en la mañana y todo el día pasan cantando. Escuchen, por ahí están las aves, cantando en esta bella naturaleza, alabando, dando gracias, bendiciendo a Dios. Si ves un pajarito triste es porque está enfermo, se comió algo, está enfermo, pero el resto, ellos están felices, volando de rama a rama, buscando su comida, que Dios las alimenta. Entonces, aquí está diciendo que no haya nadie que consulte a los encantamientos, que practique encantamientos. Sigue diciendo, y que no se haya nadie que consulte a los espíritus. Esto es peor todavía. Aquí entran los espiritistas, que le gustan consultar a los al espiritismo. En este caso, a los espíritus diabólicos. ¿Qué espíritus va a consultar? Los espíritus de la sabana son los demonios. Los espíritus caídos, que han caído, que son malditos por Dios, que se han apartado de la gracia de Dios. Gente que se ha condenado, espíritus de muertos. ¿Por qué tenemos que consultar a eso? Consulta al Espíritu Santo, a Dios, a los ángeles. Pide la intercesión de los santos, de la Virgen María, de San José. Pide la ayuda de la iglesia, de la verdad.
pero no ande tras esas cosas ocultas, que lo que te va a traer es ruina, prejuicios y daño. Por eso se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Porque cuando uno no conoce la verdad, va tras la mentira. Y yo tuve una época en que cuando tenía 15 años me engañaron y consulté un poco hacia allá el espiritismo, consulté hacia la brujería y aprendí varias cosas raras. Y por ejemplo, en esa época sabía yo todo eso lo olvidé hace años, hace más de 30 años, como 35 años que yo de eso lo dejé. Nunca más volví a eso y me confesé y pedí perdón, pero eso me trajo como consecuencia que durante 3 meses el demonio ya me volvía loco. No me dejaba dormir, insomnio, un susto que me iba a condenar y una blasfemia oculta. Eso es blasfemia oculta, sépanlo. Es el demonio. Cuando usted de repente va a la iglesia y piensa boberas del Santísimo, piensa boberas de la Eucaristía, piensa cosas sucias de las personas de Dios, o de la palabra, o de la cruz, o de los sacramentales, era el demonio. Es una blasfemia mental que no hay que pararle, que hay que entregarse en las manos de Dios y que hay que darle gracias a Dios. Pero el demonio me acusaba de que yo estaba perdido, de que estaba muerto, de que estaba condenado, de que yo había blasfemado contra el Espíritu Santo, un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Y entonces yo estaba muy asustado, insomnio, ya paraba en loco 3 meses. Gracias a Dios me ayudó el padre Esteban Arney, que en paz descanse, este santo varón de Fuente Real, el padre Antonio Agrela, me ayudó mucho también el padre Daniel Rico, ¿no? La hermana Carmen de aquí de Saulía Pedraza, varios hermanos me ayudaron, benditos a Dios, salir de esa situación, pues fue una crisis terrible que viví de meses y fue muy triste, pero venía saliendo cuando hice mi primer retiro básico, mi primer retiro de conversión, de iniciación cristiana. Yo les invito, cuando puedan, hagan ese retiro. Es maravilloso, es una experiencia inolvidable. Háganlo en su parroquia, que es bellísimo cómo el Señor transforma la mente y el corazón. Y yo me asusté muchísimo cuando dieron este tema. Este tema que estamos hablando de la brujería, de la hechicería y del espiritismo, a mí me dio mucho susto porque yo estaba practicando eso. Por ejemplo, me acuerdo de una oración que decía, para estrancar la sangre, decía, Judas, 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 así como trancaste el paso a Cristo, ven a trancar esta sangre. ¿Por qué en vez de decir Jesús no decía, de decir Judas, por qué en vez de decir Judas no decía, Jesús, 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 ven a nuestro auxilio? O María, o a un ángel, no, invocaba a Judas Iscariote, ¿no? Y eso fue una cosa terrible. Y así cosas que sea. Por ejemplo, la oración del tabaco. Al que le hacen la oración del tabaco, que es una oración macabra, diabólica, seguro que esa persona, cuando vaya a un evento grande, a un congreso, a una vigilia grande, a un ECRE, a un encuentro nacional de oración, o a un buen retiro, seguro que se va a endemoniar. Pero no porque se le pegó eso, sino porque él lleva eso y ahí se le da alborotar. Como las lombrices cuando le echas ajo, se alborotan o se mueren. Eso, o sea, va a causar algo que no está bien normal en ti. Porque el demonio no quiere que lo desenmascaren. Él no quiere que lo... Y yo caí en ese error. Gracias a Dios me hablaron la verdad, conocí la verdad, y la verdad me fue haciendo libre de esa cosa. Y ya hace más de 35 años que renuncié a esas cosas cuando yo no conocía de las cosas de Dios. O sí había vivido la vida del católico, pero un católico light, un católico ahí sin compromiso, sin responsabilidad. Pero bendigo al Señor por todos estos años que Dios me ha dado, de tener compromiso con la iglesia, de ser un laico que trabaja en la misión y que puedo ayudar y orientar a muchas personas que lo necesitan. Y me alegran muchos hermanos cuando me llaman o cuando se me acercan pidiéndome un consejo y los puedo orientar y ya sé por dónde guiarlos, llevarlos al bien, a la verdad, al amor, a la caridad, a la vida virtuosa, a la honestidad, a la responsabilidad, a la sinceridad, a la obediencia, al respeto, a esto, llevarlos a eso, a la conversión, a que haya un nuevo cambio de vida, porque la Biblia dice que el hombre en Cristo es una nueva criatura. Entonces, por tanto, mis queridos hermanos, no asistan a eso. Que aquí vemos otra palabra muy importante, que ya es San Pablo. Veamos en el capítulo, creo que 12, por allí, cuando se convierte allí Elimas. Veamos este testimonio. Vamos a ver si lo encuentro aquí, en Derbes, por aquí. En el capítulo 13, versículo 9, leemos lo siguiente, de Hechos de los Apóstoles. Entonces Saulo, también llamado Pablo,
Vamos a leerlo un poquito más atrás. Vamos a leer el versículo 6. Atravesaron toda la isla hasta Pasbo y encontraron a un mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que vivía al lado del gobernador Sergio Paulo, hombre de buen juicio y criterio. Sergio, el gobernador, mandó llamar a Bernabé y a Saulo, ya que deseaban escuchar la palabra de Dios. Pero se les opuso Elimas, el mago, el brujo, el cual trataba de apartar de la fe al gobernador Sergio Paulo. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y le dijo: «Tú, hijo del diablo, lleno de engaño y de maldad, enemigo de todo bien, ¿cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano de Dios va a caer sobre ti, quedarás ciego por algún tiempo, no verás la luz del sol». Y al instante le sobrevinieron oscuridad y tinieblas, y andaba a tientas en tinieblas buscando a alguien que le diera la mano y lo llevara. El gobernador fue testigo de ese hecho y creyó en Cristo, pues la doctrina del Señor Jesucristo y de la iglesia lo impresionaba muchísimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Observen, esto no es nada nuevo. Este es un acontecimiento que pasó allá en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, cuando iban predicando Saulo, o sea, San Pablo y Bernabé, estos dos santos varones de Dios, predicadores, evangelistas, que iban anunciando el reino de Dios y predicando el evangelio, como lo podemos hacer todos en estos tiempos. Predicar la buena nueva, predicar el evangelio del Señor, que trae vida, luz, salvación, paz, alegría, gozo, un gozo que solo lo da el Espíritu del Señor. Como el gozo que siento yo ahorita, poderles hablar a través de estos medios y estas redes para el mundo. Y siento un gozo, una alegría, porque yo sé que muchos lo van a escuchar y los que estén en este error van a empezar a corregirse, como yo lo hice, a corregirse y a salir de eso, porque estamos cometiendo un grave error. Y fíjense bien lo que dice el hombre apartaba, el tal Elimas ese, el Bar Jesús que se llamaba, era un brujo hechicero que quería apartar, este espiritista, al gobernador Sergio Pablo de conocer la verdad, porque él quería escuchar la verdad. Era un hombre de buen criterio, un hombre justo. El hombre quería escuchar la palabra, pero se le oponía el mago, el hechicero. Y Jesús usa de Pablo. ¿Ah? Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y le dijo: «Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, ¿hasta cuándo torcerás los rectos caminos del Señor? Quedarás ciego por un tiempo». ¿Por qué no le dijo quedará ciego para siempre? Esto fue para que el hombre reconociera en el error en que estaba. Este Bar Jesús, según la historia de la iglesia, ese hombre se convirtió más tarde, cuando volvió a abrir los ojos, cuando pidió perdón, posiblemente se confesó, se arrepintió, hizo su confesión de fe, aceptó a Cristo como su Dios y Señor, y entonces alcanzó salvación. Esto es importante, que nosotros tengamos conciencia de esta realidad. Este testimonio es muy importante, lo que este brujo, este hechicero, le pasó. Quedó ciego por un tiempo y andaba quien le diera la mano. Precisamente le estaba mostrando el Señor en la ceguera y la mentira en que andaban. Lo que dice el capítulo 8, versículos 19, 20, 21, 22 del profeta Isaías, las consecuencias de andar fuera de la verdad y de no obedecer la palabra de Dios, contra la cual ningún hechicero o adivino tiene poder. Pues salió a tientas, en tinieblas, y esto hizo que el gobernador creyera en la palabra del Señor que le anunciaba a Pablo, que le anunciaba a Bernabé, que le anunciaba a la iglesia primitiva. Estos primeros predicadores evangelistas. Aquí encontramos ese testimonio maravilloso. Pero este testimonio encontramos de la conversión, es en capítulo 19, 18 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo malo que habían hecho, sus pecados. Y no pocos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en 50,000 denarios, o sea, monedas de plata. Así pues, la fe de Dios
se manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Qué bonito. Aquí ya la predicación de Pablo en Efeso. Muchos de los que creyeron allí se arrepintieron del pecado, de andar en la brujería y la hechicería por la predicación. Por eso es importante predicar la palabra en el rezo, en el novenario, en la misión, en la Santa Misa, en la catequesis, en el compartir en familia. Es importante que se predique la palabra en la evangelización, en el retiro, en la misión. ¿Por qué? Porque muchos necesitan escuchar esa verdad, porque muchos están en esa ignorancia y al no conocer la verdad pues viven todo el tiempo ignorantes. Pero al conocer la verdad los va haciendo libres, van saliendo de esos errores. Fíjese, ellos se arrepintieron, se convirtieron, confesaron sus pecados, las maldades que hacían y juntaron todos sus libros y los quemaron. Se calculó 50.000 monedas de plata. Imagínense eso. Saquen la cuenta para que vean el cálculo. Para ese entonces costaba el fornal de un obrero. Costaba un denario, una moneda de plata. Saquen la cuenta ahorita en su país o en su estado donde vive. ¿Cuánto cuesta el fornal de un obrero? Y saquen la cuenta 50.000 fornales. ¿Cuántos años de trabajo son? 50.000 días de trabajo. Eso calcularon el número de los libros que quemaron. Una multitud, pero esa gente se arrepintió, se convirtió y entró en la iglesia a formar parte del pueblo nuevo de Dios, del pueblo santo de Dios. Gente arrepentida que se convierte y que empieza una nueva vida. Eso tiene que ser el cristiano. Yo te invito a que renuncies a la brujería, a que renuncies a la hechicería, a que renuncies a la mentira del diablo, a que no seas más instrumento de Satanás y a que te arrepientas y te vuelvas a Dios de corazón. Acércate, confiese tu pecado, queme todo ese poco libro, no los entierre, no los bote por ahí, no los regale, no, para que no más nadie se dañe, quémalos. Si tienes contras, agarras contras, arráncalas, quémalas, sácalas donde estás en tu casa, porque la contra nunca está contra lo malo, estás contra Dios, porque es idolatría, te apartas de Dios, en vez de confiar en Todopoderoso, en el Señor, confías en un objeto muerto, en una piedra, en una cosa. No, hermano, confía en el Señor, que Él hará lo que desea tu corazón, para que se cumpla en ti la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo donde invoque mi nombre pide perdón y se arrepiente, yo perdonaré sus pecados, sanaré sus heridas. Estaré mi ojo atento y mi oído para ver la súplica de mi pueblo que me invocará en ese lugar. Estará mi ojo atento y mi oído para ver y escuchar la súplica de mi pueblo que me invoca en ese lugar. Dios se compromete ahí, en Segunda de Crónicas 7:14, a bendecirnos, a ayudarnos, a protegernos, ¿no? El Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor, deleítate en la palabra, deleítate yendo a la iglesia, llénate de Dios y Él hará lo que desea tu corazón. O lo que dice el Salmo 2, pídeme, te arrepientes, te conviertes, pídeme y te daré hasta las naciones, si tú quieres. Te daré las naciones. Dios, te daré multitudes, te daré pueblo y te daré las naciones. Ponle cuidado, el Salmo 2. Qué extraordinario. Allí Dios promete al pueblo, promete a la iglesia, promete a sus hijos, a los que le temen. Escuchen para que vean. Vean esto. Miren cómo dice. Anunciaré el decreto del Señor, pues Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he dado la vida. Pídeme y será tu herencia a las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Las podrás aplastar con vara de hierro, y romperlas como cántaro de greda, como cántaro de arcilla. Pídame, ¿no? Y serán tuya la herencia de las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, pero pídele al Señor, a Él que todo lo puede, Él que todo sabe. No se acerque más a la brujería, renuncia a eso, eso no está bien, eso sería perjuicio para tu vida. Yo quiero orar un momentito al Señor, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de todos nosotros y que tenga misericordia de tanta gente que anda engañada. Dios Todopoderoso y Eterno, séllanos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escóndenos en tus benditas llagas
Coloca ángeles guardianes a nuestro alrededor, como dice el Salmo 34:8. Acampa el ángel del Señor junto a quienes lo temen y Él los salva. O como dice el Salmo 91, le ha dado a sus ángeles la orden de protegernos en todos nuestros caminos. Pues que coloque los ángeles alrededor de nosotros, en nuestros caminos, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Que coloque el Señor sus ángeles para protegernos y sellarnos con la sangre de Jesucristo el Cordero, escondernos en sus benditas llagas, y que el poder del Espíritu Santo nos unja y nos aparte para Dios. Dios Todopoderoso, bendice a todas esas personas que por medio de este mensaje se van a arrepentir y convertir, van a transformar sus vidas, van a anunciarle al mundo que no es bueno asistir al ocultismo, a la hechicería, al encantamiento, a la brujería, al espiritismo, que no es bueno ir a la astrología ni escuchar esos programas, porque lo que traen es ruina, muerte, desesperación, engaño, destrucción, miseria, ruina. Señor Dios Todopoderoso, libera a todos esos hombres, a esas mujeres, y permíteles la gracia de ver la verdad, de ver la luz. Ilumínales el camino, a que se arrepientan y se conviertan. Y a los que están enfermos por la brujería, sánalos. A los que están enfermos por la hechicería, libéralos. A los que están oprimidos por el mal, rescátalos, libéralos, transfórmalos. A los que han caído en los engaños, los enredos del maligno, como en telarañas, destruye todo eso, rompe todos esos muros y libéralos, Señor, porque son tus hijos. Yo oro por ellos en el nombre de Jesús. Que la sangre del Cordero los cubra. Por la bendición de la Santa Madre Iglesia, yo quiero suplicar, Señor, que los bendiga, que los libere, que los saque de sus engaños y que los ayude a levantar y que sean testigos y profetas del bien y la verdad. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios me les bendiga a todos.